buenos días para todos. Vamos a ver la parte práctica del tema de localización de planta o también llamado planeamiento de ubicación de instalaciones. En este caso vamos a tener un trabajo práctico en donde se llama caso 2 y se trata de una empresa que fabrica lavarropas verticales y necesita cuadriplicar su planta, es decir, se tiene que relocalizar, porque va a empezar a fabricar lavarropas horizontales, secadores y demás productos de ventilación. Bueno, hay datos de la empresa, donde se encuentra ubicada, datos que está el límite de Santa Fe, en una ciudad de 90.000 habitantes. El análisis exhaustivo que se hizo dio como resultado que la empresa considera varias opciones a llevar a cabo en cuanto a la relocalización, teniendo en cuenta el alto volumen de producción y que no hay restricciones para emplazarse en otro lugar. La idea es conseguir un predio de 25.000 metros cuadrados para trasladar la planta y 10.000 metros cuadrados para los depósitos, frente al predio de 15.000 metros cuadrados donde se encuentra instalada actualmente. Bueno, dentro de las opciones generales que se evalúan, una es comprar y construir al costo de $500 por metro cuadrado, y la otra es alquilar los galpones a un costo de $50 por metros cuadrados. Dentro de otras opciones que maneja la empresa, una de ellas puede ser poner la planta en un solo lugar y los depósitos en otro, y otra puede ser ubicar la planta en cualquier lugar de la Argentina. En el primer punto tenemos que realizar un análisis de factibilidad del negocio teniendo en cuenta los posibles escenarios. Acá tenemos dos grandes escenarios para darles una mano con la práctica. Un poco fácil de reconocer. Tenemos por un lado la alternativa de comprar y construir a un costo, y por el otro tenemos la alternativa de alquilar los galpones a un determinado costo por metro cuadrado. Este costo en dólares lo pueden tomar un tipo de cambio 67.50 si desean pasarlo a pesos, si no hay drama que lo trabajan en dólares, no va a inferir mucho. Entonces en el primer caso, en el primer punto, tenemos que hacer un análisis de factibilidad evaluando los posibles escenarios. Un recurso que es infraestructura acá lo está dando. Tenemos que considerar también como recurso la financiación, ¿no? Porque yo puedo financiarme por terceros o utilizar financiación propia o vender algún inmueble o algo de la empresa que tenga actual para poder pagar ya sea un alquiler o el predio, comprar el predio y construirlo. Ahora vamos a ir viendo después, a medida que vamos avanzando con las diapositivas, cómo se va asociando la teoría a este caso en particular. Por eso van a ver algunas diapositivas repetidas, porque la idea es esas diapositivas traerlas y asociarlas a este caso. En el punto 2 hay que determinar variables críticas e influyentes y, en caso de ser necesario, aplicar un enfoque prospectivo al caso en cuestión. En el punto 3 se deberá aplicar el método de los factores ponderados para determinar una posible localización de la planta. En el punto 4 deberán exponer otro método de localización, emplazamiento sinónimo de localización, y deberán explicar cómo lo aplicarían y justificar el criterio. Acá habla de otro método. A ver, los métodos, recordemos, era uno el de punto de equilibrio, que evaluaba cuando había alto impacto de costo de fabricación. El otro es el método del centro de gravedad, donde se evaluaba o se utilizaba, mejor dicho, cuando teníamos un caso en donde los gastos de comercialización o los costos de distribución presentaban alto impacto en el análisis. Otro es el método de los factores ponderados, en el cual tengo que hacer un análisis cualitativo de variables cualitativas, valga la redundancia, y acá es donde nos frenamos porque es el caso donde se pide. Por eso, anteriormente, en el punto 2, tenemos que localizar las variables influyentes y críticas para luego evaluar con el método de factores ponderados la localización más conveniente.
Bueno, en el punto 4, volviendo, deberán exponer otro método que no sea el de factores ponderados, que a raíz de la actividad de la empresa se pueda llegar a aplicar. Bueno, la explicación de cómo lo aplicarían es conceptual, no práctica, no tienen que hacer ninguna cuenta ni nada por el estilo. Es la explicación práctica, teórica, conceptual del método que ustedes ofrezcan y propongan. En el punto 5 básicamente hay que justificar un poco los 4 puntos anteriores. Se arman una justificación, puede ser a través de un informe breve, en donde se justifique la ubicación del lugar que les resultó a raíz del método aplicado. Pueden sumar como una localización probable el hecho de que la planta se ubique dentro de un parque industrial. Pueden googlear si quieren los parques industriales de Argentina y optar por un lugar de ellos, ya que una de las opciones es poner la planta en cualquier lugar del país. Esto en referencia al enunciado del trabajo práctico. Y ahora vamos a ir avanzando con cada punto. Por ejemplo, el análisis de factibilidad tenemos que está inserto luego del estudio preliminar. El estudio preliminar asumimos que ya está realizado y nosotros estamos parados en el análisis de factibilidad. Cuando apliquemos los métodos de localización y reconozcamos las variables influyentes y críticas, vamos a estar en el análisis detallado. Acá tenemos un ejemplo de análisis de factibilidad donde evaluamos los escenarios probables. Un poco lo que les comentaba anteriormente. Tenemos como factores los recursos que pueden ser propios o a través de una venta que tenga una venta actual de un inmueble que tenga la empresa, por ejemplo, o el pedido de un préstamo en un banco como financiación de terceros. Otro factor es la infraestructura. Bueno, acá tenemos un claro ejemplo. El caso en cuestión habla de alquilar un galpón o comprar un predio y construir. Otro escenario probable, a raíz de lo dicho, puede ser la radicación parcial, que se puede desprender en este caso de alquilar por ahí un depósito y mudarse parcialmente con el depósito mientras sigo en donde estaba, ¿no? En el lugar anterior. Lo pueden agregar a la radicación parcial. Considero, digamos, y les recomiendo que agreguen uno o los dos factores que siguen después, que es personal y producción. Más que nada para hacer un análisis más exhaustivo y no solo analizar la infraestructura y los recursos que se cuentan para alquilar o comprar. Perdón. O sea, pueden usar personal y evaluar la opción de mudarse, por ejemplo, a menos kilómetros, la opción de indemnizar a todos y empezar de nuevo con otro personal diferente, algo muy abrupto por ahí, pero puede ser una opción. Puede ser a los que vivan lejos poner micros de traslado. Bueno, pueden evaluar el factor personal y el de producción, bueno, la mudanza, que eso yo creo que lo vincularía más el factor producción para este caso en particular, más que el personal por ahí. Pero bueno, si quieren analizar los dos lo pueden hacer. Luego vendrá el análisis detallado, que lo vieron ya en la teoría. Nosotros nos vamos a abocar en sí en el reconocimiento de las variables críticas e influyentes a través de una matriz de impacto cruzado que forman el método MICMAC. Es decir, tengo que hacer un análisis de prospectiva para analizar el comportamiento de las variables en base al caso en cuestión. A través del caso y de este análisis, para efectuar ese análisis se realizan matriz de impacto cruzado y una vez que tengo reconocidas las variables críticas dependientes, voy a tener las variables influyentes y críticas. Entonces ahí voy a estar en condiciones de haber podido aplicar el método MICMAC. Acá tenemos un ejemplo en donde tenemos un análisis de prospectiva en el cual se elabora una matriz de impacto cruzado, porque tenemos, ustedes estas variables son las que trabajaron con Raúl en la teoría.
no van a tener que elegir 35 variables, quédense tranquilos, sino que con 10 es suficiente. 35 variables porque en un estudio real se utilizan alrededor de este número como mínimo, porque se da más eficacia al análisis. En este caso, como estamos a aplicación de un concepto, van a usar 10 nada más, para que no terminen cansados con el tema de las variables. La idea es que realicen una matriz de impacto cruzado. ¿Por qué? Porque las 10 variables que tienen las van a repetir verticalmente y horizontalmente, como pueden ver en la tabla. Y cuando tengan, por ejemplo, la primera es provisión de energía eléctrica, con provisión de energía eléctrica va a tener 0 o nula porque no se va a evaluar. Entonces les va a quedar un triángulo superior y un triángulo inferior. En forma horizontal voy a evaluar la influencia y en forma vertical voy a evaluar la dependencia. 0, 1 y 2 significa nada dependiente, dependiente o muy dependiente, lo mismo con la influencia. Entonces la idea es que acá evalúen, por ejemplo, provisión de energía eléctrica con provisión de gas natural, que es la variable 2, si me paro en forma horizontal, si tiene influencia o no, cuánto. Después voy a ir a provisión de gas natural en forma de L vertical, con red de comunicaciones, por ejemplo, y voy a evaluar la dependencia. Una vez que evalúo las 10 variables en forma horizontal y en forma vertical, unas con otras, voy a tener los totales de dependencia y de influencia, en donde voy a quedarme con los totales mayores de dependencia y los totales mayores de influencia. Ahí voy a tener las variables más influyentes y más dependientes del caso. Ahora bien, luego tengo como una alternativa armar una matriz también de impacto cruzado, en donde tenga dependencia e influencia como variables, y las variables que localicé con mayor influencia y dependencia las pueda colocar en esta matriz de impacto cruzado. Acá tenemos un ejemplo de análisis de factibilidad donde evaluamos los escenarios probables. Un poco lo que les comentaba anteriormente, tenemos como factores los recursos que pueden ser propios o a través de una venta que tenga una venta actual, que de un inmueble que tenga la empresa, por ejemplo, o el pedido de un préstamo en un banco como financiación de terceros. Otro factor es la infraestructura. Bueno, acá tenemos un claro ejemplo. El caso en cuestión habla de alquilar un galpón o comprar un predio y construir. Otro escenario probable, a raíz de lo dicho, puede ser la radicación parcial, que se puede desprender en este caso de alquilar por ahí un depósito y mudarse parcialmente con el depósito mientras sigo en donde estaba, ¿no? En el lugar anterior. Lo pueden agregar a la radicación parcial. Considero, digamos, y les recomiendo que agreguen uno o los dos factores que siguen después, que es personal y producción. Más que nada para hacer un análisis más exhaustivo y no solo analizar la infraestructura y los recursos que se cuentan para eh, alquilar o comprar, perdón. O sea, pueden usar personal y evaluar la opción de mudarse, por ejemplo, a menos kilómetros, la opción de indemnizar a todos y empezar de nuevo con otro personal diferente, algo muy abrupto por ahí, pero puede ser una opción. Puede ser a los que vivan lejos, poner micros de traslado. Bueno, pueden evaluar el factor personal y el de producción, bueno, la mudanza, que eso creo que lo vincularía más el factor producción para este caso. Bueno, buenos días para todos. Vamos a ver la parte práctica del tema de localización de planta o también llamado planeamiento de ubicación de instalaciones. ¿Cómo? De esta forma.
Esto es una alternativa de aplicación del método de los factores ponderados. Como decía Raúl en la teoría, puede haber millones de posibilidades de planteamiento de método. Una puede ser esta, donde tenemos la localización 1, 2 y 3 y los criterios, que son las variables que ustedes ya localizaron. Quiero hacer una aclaración acá, un paréntesis, con el método de factores ponderados, porque me ha pasado que a veces entienden como que el método de los factores ponderados es un método para elegir el mejor escenario. Por lo tanto, a veces me encuentro donde dice localización 1, 2 y 3 con los escenarios que plantearon antes. El método de los factores ponderados, al igual que el método del punto de equilibrio y al igual que el centro de gravedad, son métodos de localización de planta o de un negocio. Por lo tanto, no es una evaluación de escenarios. Entonces, lo que tienen que colocar o tienen que evaluar acá son localizaciones y no escenarios. Bueno, tengamos en cuenta que de ponderación estamos analizando variables porque es un método cualitativo, no así el método del punto de equilibrio, en el cual se aplica cuando tengo un alto impacto en los costos de fabricación o de producción, y tampoco, a diferencia de la ponderación, el método del centro de gravedad, ya que este método se aplica cuando tengo un alto impacto en gastos de comercialización o en costos de distribución o de flete. En el análisis del caso 1 van a encontrar una explicación más detallada con un ejemplo para que ese ejemplo tal vez lo puedan trasladar a la aplicación del método de los factores ponderados de este caso 2. Entonces les recomiendo ir ahora a la otra presentación, que se trata del caso 1, en donde vamos a ver cómo resolver ese caso y a su vez una explicación de cómo armar este tipo de tablas para la resolución del método de factores ponderados.